Sean bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos realmente gozosos porque estamos empezando una nueva serie. Y yo creo que aquí tenemos algo que no solo es necesario estudiarlo, sino que yo sé que a todos nos va a ser de mucha utilidad. El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión se llama el plan de Dios para la familia. Y todo va a estar centrado en la familia. Así que mucho de lo que vamos a estar hablando va a tocar nuestras vidas en diferentes aspectos. Especialmente para los que tienen hijos pequeños o para los que ya tienen hijos grandes, aún para la función de abuelos en la familia. Yo creo que vamos a tratar temas muy interesantes y creo que a partir de ahora vamos a entrar a algo que a mí me parece no solo práctico, sino emocionante. Así que de esa manera nosotros vamos a penetrar al estudio de la familia y esperamos que ustedes disfruten de estos programas y no solo eso, sino que tengan la oportunidad de aprender principios bíblicos que les van a servir para mejorar su vida, mejorar su relación de esposos y mejorar su relación de familia y especialmente mejorar el trabajo principal que ustedes tienen como padres de educar a sus hijos. Permítanme utilizar algo para introducir. El programa de hoy es introducción. Resulta que cuando Dios empezó a dar órdenes y empezó a establecer principios y fundamentos para la familia, tiene que ver con su salida de Egipto y tiene que ver con el trabajo que Dios le dio a Moisés y principalmente la revelación de todas las leyes de Dios que el Señor le dio a Moisés. Y yo creo que esto es importante porque, miren, algo básico que sucedió en la historia del Éxodo es que el pueblo de Israel fue sacado completamente de la tierra de Egipto. Atravesaron el Mar Rojo y después de atravesarlo el Mar Rojo se cerró. No hay retorno. Pero el pueblo quedó libre completamente de la autoridad egipcia, pero seguía esclavo en su interior. Yo digo que el problema básico del hombre en muchísimos casos es que puede tener una libertad muy significativa en su vida, pero lo que no tiene es una libertad interior. Y lo que Dios hizo para trabajar la libertad interior fue llevarlos al monte Sinaí y ahí el Señor les dio sus leyes y les dio sus principios y los fundamentos. Fíjense ustedes que el problema de la vida es esta. Dios nos reveló a nosotros a través de las Sagradas Escrituras patrones y principios que hacen que las familias sean realmente familias que hagan su tarea de una manera correcta, tal como Dios quiere. Pero el problema humano es que por la vida social que nosotros llevamos hay un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con cierto arraigo a ciertas cosas que a Dios le desagradan. Por eso es que Dios estableció sus patrones de ley en el monte Sinaí. Y creo que es importante que nosotros consideremos esto como una introducción, porque ¿qué fue lo que Dios hizo al darles una ley? Déjenme decirles, la verdadera libertad no consiste en que nosotros hagamos lo que queremos. La verdadera libertad consiste en un autogobierno correcto y en vivir una vida verdaderamente regida por las normas que Dios estableció. Somos libres para amar a Dios, pero también podemos hacer otras cosas. Pero el resultado se va a ver en nuestra vida. Yo puedo rechazar a Dios y puedo rechazar su palabra y puedo rechazar todo lo que quiera, pero voy a pagar las consecuencias con mi vida.
Entonces, el punto es, Dios saca a Israel de Egipto y lo que hizo principalmente fue poner principios y fundamentos que iban a ayudar a su pueblo a tener una libertad interior. No basta con tener una libertad física, necesitamos una libertad interior. Y yo creo que eso es uno de los puntos claves que nosotros debemos conocer y debemos saber. Me parece a mí que no solo Guatemala, sino toda América, y especialmente América Latina, necesita un nivel de libertad interior que le ha fallado. Uno de los problemas más serios en América Latina ha sido el desorden, la ingobernabilidad y una serie de situaciones conflictivas que llevan a la gente a tener una vida incorrecta. Fíjense ustedes que si analizamos nosotros las condiciones sociales de Guatemala y analizamos las condiciones sociales que están pasando casi en todo el mundo, nosotros nos damos cuenta que hay una serie de cosas que manifiestan que hay corazones que no tienen ninguna libertad interior, no tienen un amor de Dios en su corazón, ni tienen la vida que debieran llevar. Fíjense ustedes, nuestra sociedad está llena de maras, y no solo una, muchas maras que se dedican a delinquir. Por otro lado, se mueven tremendas funciones de cárteles de narcotráfico. Hay bandas dedicadas al robo de vehículos, bandas dedicadas a secuestrar. En los últimos días se ha incrementado en esta nación de Guatemala el rapto de adolescentes, de mujercitas principalmente y algunos varones, pero no es para pedir dinero por la devolución, sino para venderlos como trata de blancas en otros países. Eso es una cosa tremenda que está sucediendo. Los robos son cosas muy, muy comunes. Las extorsiones, hay gente que está dedicada a extorsionar a los otros. En estos días que hubo paro de todo el sistema de transporte, nosotros nos pudimos dar cuenta de que empezaron a extorsionar por otras partes. Llegaron hasta el colmo de extorsionar casa por casa. Nosotros nos damos cuenta de que todas estas cosas no son una manifestación, sino de la maldad y la falta de libertad que hay en el corazón del hombre y un desconocimiento total de Dios. Obviamente, esto se refleja en la vida de las familias. Fíjense ustedes que incluso problemas serios, religiones falsas, el ocultismo, satanismo, y hay un montón de aspectos tremendos. Hablemos del aspecto mega social. Gobierno que no está haciendo su tarea, que tienen más ambiciones personales que deseos de servir, políticos corruptos que no trabajan para el pueblo sino para sus propios bolsillos. Hay una degeneración social que está bastante manifiesta. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esa degeneración social? ¿Por qué ocurre una degeneración social? ¿Por qué la sociedad se pervierte y por qué la sociedad no logra entrar en el camino correcto que Dios tiene trazado para el hombre? Déjenme decirles, nosotros podemos dejar de creer en Dios, pero tenemos que pagar las consecuencias de eso. Pero si nosotros creemos en Dios, entonces tenemos una responsabilidad: escuchar lo que Dios nos dice. Si yo creo en Dios, tengo que aprender a oír a Dios. Tengo que oírlo y tengo que aprender a poner en práctica lo que Él me enseña. Por eso es que puedo decir con toda certeza de que Guatemala necesita
volverse a Jesucristo. Guatemala necesita que venga el Señor a través de la obra que hizo en Jesucristo para transformar los corazones de todos los hombres, para que volvamos otra vez a vivir la realidad que Dios quiere. Es muy probable que no lo hayamos hecho nunca antes, pero lo más importante es reconocer que lo que Dios tiene y la salvación en Cristo Jesús no es una situación que nosotros podríamos pensar que tiene sus raíces simplemente en un aspecto religioso. Si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos que Dios existe y que Dios estableció principios, Dios trabaja más a nivel personal y a nivel de familias que a cualquier otro nivel. La iglesia tiene una función y es fortalecer al individuo para que el individuo haga las cosas correctamente en su casa, en su trabajo, en la sociedad entera. Por eso es que es importante volvernos a Jesús. No podemos pensar que las familias se establezcan sólidamente sin la presencia de Jesucristo en medio de ellos. Déjenme explicar esto. Creo que necesita una breve explicación. El asunto es que pensamos que la religión cristiana es asistir a una iglesia. Pero eso es solo como ir a la escuela, como ir a la universidad. Nosotros vamos a la universidad, pero los que somos responsables de prepararnos, de estudiar y de hacer lo que tenemos que hacer somos nosotros. Cada persona individualmente tiene la responsabilidad de crecer, de desarrollarse. Y aunque vivimos en una sociedad en donde la maldad ha reinado con mucha libertad, nosotros tenemos que proclamar algo que nos hace diferentes. Y es un Jesucristo vivo en el corazón de todo el pueblo. Por esta razón es que este tema viene a caer como anillo al dedo a todos nosotros. La familia tiene que tener la convicción de todos los principios y los valores que Dios establece en su palabra para que todas las familias puedan ser felices y puedan hacer las cosas tal como Dios quiere. Por esa razón, yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando, es necesario que nos volvamos a Dios. Y no solamente volvernos a Dios a través de Jesucristo, el Salvador que nosotros tenemos. Lo más importante es que sepamos que la iglesia es la herramienta más fuerte que Dios le dio a la familia para fortalecerla. Pero la familia es la responsable de los hijos, y es la responsable de todo lo que tiene que ver con la formación cultural de una nación. Así que puedo afirmar que el trabajo más importante que todo el mundo tiene es el trabajo de fortalecer las familias. Es que nosotros podamos poner la mirada en los fundamentos que Dios nos ha dado para poder cambiar moral, espiritual y físicamente en este tiempo. Consideremos esto y veamos que el trabajo que tenemos en nuestra vida para un cambio social, esto es importantísimo. Otro aspecto más. Nos hemos enfocado y nos vamos a enfocar en este estudio principalmente en la tarea de los padres hacia los hijos, la formación global de la familia. No vamos a enfocarnos más directamente en la pareja, aunque obviamente no podemos hablar de la familia sin hablar de la pareja, pero hay muchos datos específicos sobre parejas que no vamos a tocar. Probablemente más adelante entremos a un estudio específico sobre los principios y los fundamentos de relación entre parejas. Pero hoy vamos a trabajar fundamentalmente en la relación en la familia. Nuestro deseo al hablar esto es que la pareja se afirme para que presente un plan verdadero para sus hijos, de tal manera que sus hijos aprendan a vivir recta y correctamente, dignifiquen a su familia
a su tierra, a su nación. Quiero decir algo aquí al respecto de esto. Yo sé que la tarea básica, y la vamos a tocar ya específicamente, pero la tarea básica del matrimonio es la formación de los hijos. Pero quiero decirles que la formación de los hijos no se hace a través de palabras, sino a través del ejemplo. Permítanme decir esto. No existe la posibilidad de que un padre le enseñe a hablar a sus hijos dándole una clase de lenguaje. Un bebé no aprende a hablar porque su papá le dio todas las reglas gramaticales para que el niño hable. El niño habla porque oye hablar a sus padres, oye hablar a todos. Y poco a poco va captando todo esto y habla. Estamos en eso. Todo el proceso de los primeros 5 o 6 años de la vida de un hijo se basa y se fundamenta en el hecho de que aprende por el ejemplo. Así que yo no puedo darle una orden a un hijo y no cumplirla yo. Así que la primera cosa que nosotros vamos a tocar y vamos a estar hablando es que la enseñanza primaria de los padres a los hijos es con su ejemplo. Y el ejemplo tiene que entrar en diferentes niveles y en diferentes formas, porque tiene que manifestarse con amor, tiene que ver cómo se tratan los esposos, tiene que ver cómo van enseñando a sus hijos, tienen que ver hasta la calidad y la claridad con que ellos hagan las correcciones en la vida de sus hijos. Tienen que ayudarlos a desarrollar una vida moral y una vida espiritual. Déjenme decirles esto, nadie, absolutamente nadie va a educar a sus hijos en el área moral, en el área espiritual, como los padres. De alguna manera, creo que nosotros debemos poner atención en este punto. Déjenme decir, este tema no solo lo estoy hablando porque a nivel social hay mucha podredumbre, pero quiero afirmar de una manera concreta que toda la corrupción social que estamos viviendo es resultado de familias disfuncionales o de familias que se han separado o que ha habido viudez, de familias que no han sabido enseñar a sus hijos o que no les han puesto atención. Yo sé que la sociedad moderna tiene una complicación bastante fuerte y lo puedo decir así. En la mayoría de los casos, tanto el hombre como la mujer salen a trabajar y entonces dejan a sus hijos o con una muchacha o con los abuelitos o con algún pariente. Quiero decirles que en el diseño de Dios, los que tienen que educar a los hijos son los padres. Y bajo este principio, ya la estructura social está causando un severo conflicto porque no estamos poniendo atención en nuestros hijos. La segunda causa es que a pesar de que nosotros volvamos a casa, no les dedicamos tiempo de calidad a nuestros hijos. A veces uno regresa cansado y lo único que quiere es descansar y no quiere saber nada de los hijos. Prefiere mandarlos a acostar temprano. Y yo creo que básicamente bajo estas situaciones y circunstancias, nosotros tenemos que darnos cuenta de que somos responsables de colocar una visión para la vida en nuestros hijos, para que sepan tomar su lugar como Dios lo ha dispuesto. Dios dejó la responsabilidad a los padres de educar a los hijos. Ni abuelas, ni abuelos, ni primos, ni tíos, ni nadie más podrá hacer la tarea como Dios quiere si no lo hacen los padres. Mucha de la situación dolorosa que el mundo está viviendo es porque la familia ha fallado en su trabajo. ¿Cómo no vamos a estar pensando en tener un tiempo de estudiar los principios que rigen la vida de la familia si estamos viendo que esa situación es terrible?
Y no estoy hablando solo de Guatemala, en todo el mundo está pasando lo mismo. Los jóvenes se rebelan contra sus padres, se rebelan contra la sociedad, son rebeldes contra todo. Hay muchachos que prefieren estar en maras que en su propia casa. Alguien dijo, haciendo una pequeña estadística, y esta estadística no corresponde a Guatemala, sino a Estados Unidos, que el lugar más difícil o más incapaz de educar niños es la familia. Tenemos los datos. Estados Unidos se especializa en ese tipo de estadísticas. Y ellos dicen concretamente que el lugar más peligroso para que los niños crezcan es la familia. Hay familias con padres borrachos. Hay familias con mucha violencia. Hay familias en donde violan a sus propios hijos. Hay familias donde destruyen la vida de los niños. Y uno se queda pensando qué está pasando aquí. ¿Cómo no va a haber una sociedad que esté totalmente pervertida si nosotros estamos viendo cómo las familias están funcionando? Debemos saber que ninguna institución va a poder corregir ni enderezar el camino de nuestros hijos. Eso es responsabilidad de los padres. La educación de los hijos no consiste solo en que estudien en una escuela y salgan de profesionales. Esto es parte de... Pero tenemos profesionales tan perversos como los que nunca estudiaron nada. Porque el conocer una profesión no corrige nuestro carácter ni endereza nuestra manera de ser. Solo la familia, a través de los principios que Dios nos da en su palabra, puede establecer patrones que bendigan a la familia y que la hagan prosperar. Creo que debemos saber que nosotros somos responsables de relacionarnos bien con nuestros hijos. Creo que vamos a tratar este tema muy a fondo con la idea de que nosotros trabajemos esto. Pero déjenme decirles, muchísimas personas piensan, déjenme decir cierta manera de pensar de muchos. Nosotros vamos a educar a nuestros hijos en casa, pero que la iglesia se encargue de enseñarles lo espiritual o la escuela que les enseñe lo espiritual. Y entonces escogen iglesias que tengan buen sistema de niños, escogen colegios cristianos, escogen lugares en donde quisieran que suplan a los padres. Pero déjenme decirles, nadie puede suplir el trabajo de los padres. Déjenme usar un pequeño ejemplo. Los niños van el domingo a la iglesia con sus padres. Están 1 o 2 horas en la iglesia, pero los niños con los padres pasan 24 horas diarias con sus padres. ¿Qué podemos decir a eso? ¿Quién tiene más influencia sobre sus vidas? Y entonces corremos un grave peligro de enseñar algo que no se cumple porque no lo hacemos, y entonces el corazón del hombre siempre tiene una tendencia hacia el mal, y entonces nuestros hijos van a captar nuestros grandes errores y los van a hacer funcionar de una manera especial. Así que creo que la familia debe incorporar a su formación la fe cristiana. ¿Por qué razón lo digo? Porque es el único medio que Dios dejó para fortalecer las vidas de las familias y, por supuesto, hacer que se cumpla una vida ordenada, disciplinada y feliz en nuestra sociedad. Por lo tanto, requiero como parte esencial que la familia sepa educar espiritualmente a sus hijos. Que cuando los padres oran, incorporen a sus hijos en la oración. Que cuando los padres leen la Biblia, incorporen a sus hijos en la lectura de la palabra. Tengan reuniones familiares de oración y de estudio de la Biblia. Le llamamos un altar familiar. ¿Saben ustedes que la palabra altar significa encuentro? Y cuando hablamos de un encuentro con Dios, el altar familiar
nosotros estamos haciendo algo muy especial para educar a los hijos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo dándoles el ejemplo con nuestra vida. Así que en la familia nosotros tenemos un altar para el encuentro con Dios. Si las familias cristianas tienen programas claros para desarrollar una vida espiritual y un amor por la lectura y por el estudio, entonces nosotros vamos a ver eso manifestado en los hijos. Ellos van a aprender de verdad lo que esto significa. Estoy hablando esto porque reconozco cuál es el problema nacional, reconozco cuál es el problema mundial. Y lo que quiero decirles, y quiero dejar esto claro hoy que estamos introduciendo el tema, quiero dejar claro que tenemos que enseñar a nuestros hijos de tal manera que nosotros hagamos que su vida sea una vida efectiva. Yo creo que nadie quiere que sus hijos se pierdan y que sean unos bandidos en la calle. Pero no basta con quererlo o no quererlo. Lo es importante es trabajar para que nunca suceda eso. Y yo les exhorto a ustedes para que, sabiendo esto, pongamos los valores y los principios de Dios en el corazón de nuestros hijos, el ejemplo de nuestra vida en la vida de ellos. Y tendremos unos hijos que van a honrar a sus padres, van a honrar a Dios y van a ser ejemplo en la nación. Padre, yo quiero darte gracias por esto que estamos hablando hoy y este tema que empezamos a tocar, porque sé que va a ser de gran bendición, como lo ha sido para mí, lo va a ser para todos ustedes. Yo bendigo a cada familia que nos esté viendo, bendigo a cada persona que nos esté viendo. Todos somos partes de una familia y queremos decirles que vale la pena estar unidos a Dios para encontrar el camino correcto hacia una vida. Aunque nos propongan filosofías diversas, quien sabe las cosas mejores es aquel que nos creó y nos dio las bases para vivir. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y les invitamos a continuar con nosotros esta serie sobre el plan de Dios para la familia. Hasta nuestro siguiente programa.